invitados los recibimos siempre con entusiasmo. Y aquí vamos a dar la bienvenida a Juan González. Él es politólogo, profesor de Relaciones Internacionales de la UAS. Y siempre oportuno porque la agenda internacional está bastante cargada, con algunos conflictos y temas de interés, el cual nosotros conoceremos su parecer como especialista. Bienvenido a Rumbo de la Tarde, Juan González. Muchas gracias, Julio Ernesto, y a todos los de este equipo que conforman este staff de este programa. Para mí es un honor compartir con ustedes. Gracias. Mismo, Juan. La primera pregunta tiene que ver con algo que resulta cuesta arriba pensar, que un conflicto como el de Irán e Israel tiene ganadores. Mucha gente lo que habla siempre de perdedores, y entonces en función de unas declaraciones recientes que diste y quisiéramos conocer en detalle, porque entiendes que el gran ganador de este conflicto, el ganador es Donald Trump y los Estados Unidos. Sí, bueno, en el caso de Trump y Estados Unidos, lo planteamos como ganador por el hecho de que, primero, por medio de la fuerza, o sea, Trump hizo una propuesta en esta gestión. En el primer mandato él salió del acuerdo nuclear con Irán, se retiró por acuerdo con Israel y con Arabia Saudita, que le habían pedido que se retirara. Pero en este segundo mandato, el presidente Trump busca una renegociación de ese tratado nuclear. Sin embargo, Irán rechaza es la propuesta que le hizo la administración Trump, y entonces él utiliza la fuerza, o sea, le da luz verde a Israel para que lleve a cabo una serie de acciones, ataques muy puntuales, eliminando los principales líderes, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y los científicos más importantes. Eso en una primera fase. Y luego entonces entra y ataca las centrales nucleares. Y posteriormente anuncia que hay un cese al fuego, que hay un acuerdo y que hay ya se puede decir un proceso de paz entre Israel e Irán. Entonces, por un lado se observa a un Trump que está usando la fuerza, y por el otro lado buscando la armonía entre los dos estados que están enfrentados. Entonces, por ese motivo, se ve como el ganador, como el hombre que da la noticia de que hay un acuerdo de paz entre Israel e Irán. Es él que lo dice. Entonces, eso le da del punto de vista de la proyección, le da ganancia de causa. Una ganancia de causa, y sobre todo lo posiciona como el líder del mundo. Porque hay un elemento importante. Trump, su visión. La visión de Trump es que el mundo es unipolar, de que Estados Unidos puede tomar las decisiones que considere y que todo el mundo tiene que aceptar lo que él plantea. Y cuando no aceptan lo que él propone, utiliza o el poder militar o el poder económico. Lo hemos visto en distintos casos. Por ejemplo, a pocas semanas de llegar al poder, lo hizo con Colombia. Fíjense las presiones que le aplicó a Colombia cuando Petro se resiste a una decisión. Entonces, es una visión que él tiene. No quiero decir que el mundo sea unipolar. Ahora, la visión de Trump es esa. Él tiene una visión de que el mundo es unipolar y de que Estados Unidos tiene la capacidad de imponer las condiciones que entienda a los demás países en el mundo. Bueno, y justamente el presidente Donald Trump, sí, en las primeras medidas que tomó de su gobierno, fueron los castigos arancelarios a algunas naciones. Y yo me pregunto si esa manera unilateral será quizás una buena estrategia a largo plazo, especialmente por las consecuencias de tales medidas que tienen, por supuesto, sus repercusiones en los altos costos, en el petróleo, en la cadena de suministro. En el caso de la guerra arancelaria global, sí, hay que diferenciarla de la guerra comercial con China. Tiene dos elementos. La guerra arancelaria global está diseñada principalmente, hay varios funcionarios de su gobierno. Ahí está Peter Navarro, que es uno de los principales
arquitecto de esa guerra arancelaria, pero hay un funcionario que hay que tomar en cuenta, Stephen Miran, o Muran. Él escribió en el 2024, en noviembre, un documento donde destacaba que Estados Unidos tenía que iniciar una guerra arancelaria y que la guerra, la seguridad económica estaba muy vinculada a la seguridad nacional. ¿Por qué la guerra arancelaria global? Porque Estados Unidos tiene una preocupación, ha ido perdiendo espacio en el ámbito económico y China ha ido ganando. China es el principal fabricante del mundo y el principal exportador. Estados Unidos tiene un déficit. Ahora bien, la guerra arancelaria lo que busca es obligar a los países a renegociar con Estados Unidos, que es el principal importador en el mundo, no China, sino Estados Unidos, en la condición que Estados Unidos le imponga. Por eso, ahora mismo, fíjese que la mayoría de los aranceles más altos se lo impuso a países asiáticos, que son los que tienen mayor comercio con China, especialmente Vietnam, India, Bangladesh, Camboya, e incluso Japón entra entre los países con mayor, que tiene una situación delicada en las negociaciones, Japón, porque Japón es el principal acreedor de Estados Unidos. Entonces hay una situación ahí delicada en ese aspecto en las negociaciones comerciales. Entonces lo que quiero expresarle que la guerra comercial obedece a una estrategia para Estados Unidos lograr retomar una influencia que ha ido perdiendo y que China ha ido ganando espacio en ese aspecto. Pero dicen que esa medida fue puesta en práctica por muchos países de Latinoamérica hace quizás unos 40 años atrás y no funcionó. Es un modelo que busca dinamizar la economía local de Estados Unidos en este caso y reactivar las empresas también del mismo país para incentivar también digamos, el crecimiento industrial y promover los productos de Estados Unidos, que como bien usted ha dicho, es el principal importador del mundo, contrario a China, correcto, que es el principal exportador. Sí. Fue un modelo fracasado que ya se puso en práctica. En los argumentos él ha hablado de la reindustrialización, pero en la práctica no es así. Eso es parte de un argumento, de una narrativa que él utiliza, pero el objetivo central es obligar a los estados a que le concedan más beneficio en esa relación que tienen ellos con Estados Unidos frente a China. Vemos el caso de Panamá, fíjense lo que ha ocurrido con el canal de Panamá. Entonces, esos son Trump está buscando, son relaciones transaccionales que de una u otra manera le permitan a Estados Unidos influir en algunos países, tener el control sobre ellos, aunque económicamente se sabe que no es posible que Estados Unidos pueda lograr la reindustrialización. Por eso fíjense que se habla del friendshoring y el nearshoring, porque Estados Unidos lo que está haciendo es relocalizando la producción. Claro, está sacando la producción de los componentes estratégicos de China porque no lo puede dejar en manos por un tema de seguridad nacional y lo está llevando a países aliados o a países cercanos. Eso es parte de su estrategia, porque en esencia lo que estamos observando en la actualidad es que hay un aumento creciente de la rivalidad entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial. Sí, ¿no? Y dicen y también eso es lo que está definiendo el orden internacional. Que hay una caída del comercio mundial por parte de, ¿verdad? Luego de esas medidas de Donald Trump y que esto, por supuesto, puede generar crisis. Sí, no, sin lugar a dudas tiene global. Un efecto sobre el comercio mundial porque hay como Estados Unidos es el principal mercado y está poniendo aranceles, afecta el comercio mundial. Sí. Ahora bien, lo que ocurre es que Estados Unidos, como le decía, está buscando obligar a los países a negociar directamente, fíjense que está negociando de manera directa, condiciones que le sean favorables a Estados Unidos y que incluso China ha reaccionado a esa negociación y ha dicho que los países que lleven a cabo negociaciones que le afecten sus intereses también van a tener represalias. Porque lo que estamos observando es que el mundo está bajo una presión de dos grandes superpotencias que están tratando de preservar sus intereses. Eso es lo que está ocurriendo. Y la guerra comercial se da en ese contexto.
en el caso de América Latina, ese modelo de sustitución de las importaciones que se impuso, o sea, Trump no busca eso con la guerra comercial. Lo que está buscando es redefinir un sistema económico en el cual Estados Unidos ha perdido espacio y lo ha ganado China. Miren, en otro orden, veo que Donald Trump ha arremetido contra el presidente de España porque España se niega a pagar el 5% adicional para el tema de seguridad. Entiendo que quizás con la situación de guerra en que está metido todo el tema ahí entre Israel, Palestina, el asunto de Ucrania también, Rusia, y la presión que tiene el Partido Socialista, porque al final de cuentas se ha quedado callado frente al genocidio de Palestina y de una manera u otra en España sí está un poquito más la cosa bien más identificada, las personas que son de izquierda y la de derecha, de alguna manera u otra, que quien gobierne sea del Partido Socialista Obrero Español y no tenga una posición clara frente a ese genocidio que está haciendo Israel, lo pone también como bajo una presión y él dirá, bueno, por lo menos quizás no puedo opinar en esto, pero vamos a quitar ese 5% que nos están pidiendo, nosotros no lo queremos cumplir. ¿Qué usted tiene que opinar al respecto, edificarnos al... Bien, el tema bueno, justamente hoy los países que son miembros de la OTAN, actualmente son 32, acordaron aumentar. En el 2014 se llevó a un 2% y hoy se acordó llevarlo a un 5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué ocurre? O sea, más de lo que se invierte en educación aquí. Y esos países tienen un Producto Interno Bruto más alto que el nuestro. Y suena bonito, por supuesto, en defensa, pero la gente sabe que eso es... Sí, claro. ¿Qué ocurre con esto? Que el gasto en defensa es proporcionalmente opuesto al gasto social. A mayor gasto en defensa, menor gasto social. Eso tiene un impacto sobre la calidad de vida de los países de Europa, porque en el tiempo están destinando más dinero a la guerra que a la salud, que a la educación, etcétera. Entonces, de hecho, hay un autor inglés, Neil Ferguson, que dice que los países antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría invertían más del 10% en defensa, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se afianza el estado de bienestar, porque los países comienzan a centrarse en el bienestar de la población y reducen el gasto en defensa, y entonces, y claro, porque el mundo entonces entra en una dinámica distinta. Hay una serie de que se trata de comadronas, pero de trasfondo tiene esa situación que usted pone, que en Inglaterra, muy interesante. Sí. Entonces, los países comienzan a centrarse en el gasto social y reducen, porque por eso digo que el gasto social, el gasto en defensa es proporcionalmente opuesto al gasto social. Ahora, ¿por qué esta idea de aumentar el gasto en defensa en este momento? Bueno, es que ha ocurrido lo siguiente. La invasión de Rusia a Ucrania es un acontecimiento en el ámbito de las relaciones internacionales que quizás no lo hemos visto en una dimensión clara. Rusia es la primera potencia, o sea, la primera gran potencia que es miembro del Consejo de Seguridad, que invade un país luego de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los miembros del Consejo de Seguridad. Es la primera que invade un país con el objetivo de anexar territorio. Luego de la Segunda Guerra Mundial, esa práctica queda eliminada porque la misma Carta de las Naciones Unidas lo prohíbe. Y esa era una de las principales causas de las guerras entre las grandes potencias, la expansión por el control territorial. Entonces Rusia, al tomar esa decisión de invadir a Ucrania para anexar territorio, genera un problema en Europa. Hemos dicho en otras ocasiones que el principal conflicto geopolítico de Rusia no es con la OTAN. Con la ONU. No, con la Unión Europea. Claro, eso va ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene un proyecto de expansión hacia Europa del Este y los Balcanes. Hoy tiene 9 candidatos y de esos 9 candidatos está Ucrania, Georgia, Serbia y Moldavia.
esos países históricamente han estado bajo la influencia de Rusia. Entonces ahí es que se está luchando. Fíjense que cuando hay elecciones en los países de Europa del Este, es una lucha entre un candidato prorruso o un candidato prooccidental. Sí. Porque hay un proceso constante de esa lucha geopolítica entre la Unión Europea y Rusia. Y me ha llamado la atención que Rusia como que justamente invade territorios muy específicos de Ucrania que son ricos en tierras raras, como Lugansk, como Donetsk, y que Donald Trump, o más bien Estados Unidos en algún momento bajo la administración de Biden estuvo alineada con Ucrania, incluso inyectándole recursos para una potencial guerra. Luego vemos, y sorprende al mundo, que Donald Trump se va más hacia Rusia. ¿Tendría que ver quizás esta posición de Donald Trump con su alto interés de tener en su poder tierras raras para impulsar la alta tecnología que se usa hoy en los armamentos y en otros aspectos de interés para la alta defensa? Sí, miren, la estrategia de Trump ha sido un poquito compleja, por eso hay algunos autores que dicen que está aplicando la teoría del loco. Fue una teoría que utilizó Nixon y que Kissinger en su momento la explicó. Es como aquel gobernante que es impredecible, que no se sabe qué es lo que está pensando. En el caso de Trump, realmente, él tiene una estrategia que en su primer mandato la desveló, y es un acercamiento con Rusia para distanciarlo de China, por lo que señalaba. La principal preocupación de Estados Unidos hoy es la expansión de China, porque China es la única superpotencia que puede desplazar a Estados Unidos en el ámbito económico, científico, tecnológico y militar. Tiene más tierras raras que Estados Unidos. Correcto. O sea, China es el gran desafío de Estados Unidos. Y ellos están haciendo, todas las medidas que toman, están enfocadas en frenar el ascenso de China. Entonces, como Rusia es un aliado estratégico de China, la idea de Trump es reeditar lo que hizo Nixon en la década de los 70, de distanciar a China de la Unión Soviética. En aquel momento distanció a China de la Unión Soviética para debilitar ese bloque, el bloque socialista en aquel momento. Ahora él tiene en su agenda algo muy parecido. La diferencia que en el caso de Nixon y Kissinger lo hicieron con mucha discreción y no se evidenció hasta que la estrategia se ejecutó. Pero en este caso Trump ha dejado claro y se ha evidenciado, y China ha tomado medidas. Fíjense que en la celebración del Día de la Victoria, el 9 de mayo, el presidente de China estuvo en Rusia. Y eso no fue casual. O sea, eso no fue casual. O sea, es que China rápidamente pide que inviten al presidente a esa celebración. Y entonces, de manera recíproca, también está invitando al presidente Putin a la celebración de la victoria de China en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso es parte de esa dinámica, porque China sabe que no puede dejar que Rusia se le distancie. Y quien ha oxigenado a Rusia en este conflicto ha sido China. De lo contrario, las sanciones que Occidente le ha puesto a Rusia hubiese provocado que su economía colapsara. Incluso el presidente Putin dijo que no podía participar en la reunión de los BRICS, que está invitado, y que mandará a su canciller Sergei Lavrov, que estuvo recientemente en República Dominicana, porque tiene una orden de la Interpol, algo así, ¿no? No, de la Corte Penal Internacional. Si tiene una orden de arresto y no quiere exponerse. Pero además, otro presidente que por primera vez no va a asistir es el presidente de China, Xi Jinping. No va a estar en esa cumbre que va a comenzar ahora del 4 al 7 de julio en Río de Janeiro, Brasil. Eso es algo que, vamos a decir, va a deslucir la cumbre de los BRICS, tomando en cuenta que esta cumbre va a darle la apertura, o sea, de ingreso
a Indonesia, que se integra como el miembro número 10. ¿Y cómo bloque. se llamaría? ¿Se le cambiaría el nombre al bloque? Porque está conformado por, o sea, el nombre lo integran las iniciales de sus países. Decidieron ya a partir de la integración de los últimos 4, o sea, se invitaron 6 países, pero solamente 4 ingresaron, que fueron Egipto, Irán, Emiratos Árabes y Etiopía. Se acordó que solamente se le va a denominar BRICS Plus. Sí, desde el momento de la Guerra Fría, hasta desde el punto de vista ideológico, hubo divisiones de pensamiento porque había muchos izquierdistas que eran pro China y otros eran pro Rusia. Correcto. Desde esa época. Un punto interesante que usted habló que Estados Unidos no quiere que China sea igual en cuanto a poderío y todo esto, pero ¿qué tan poderoso pudiera ser, por ejemplo, China en el aspecto militar? Porque siempre se ha dicho que probablemente China no cuenta con esa estructura militar con la que cuenta Estados Unidos y otra potencia. China, del punto de vista militar, muchos de esos centros de investigaciones lo califican como una tercera potencia todavía, detrás de Estados Unidos el primero, Rusia segundo y China en tercer lugar. Pero lo que se está evidenciando que la guerra entre Rusia y Ucrania ha debilitado fuertemente a Rusia en el ámbito militar y que quizá en los próximos 4 o 5 años ya los rankings ubiquen a China en un segundo lugar. China actualmente, el año pasado, según el Centro Internacional para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, indica que China gastó 314 mil millones de dólares en defensa. Sí. Rusia tuvo un gasto de alrededor de 150 mil millones y Estados Unidos de 997 mil millones de dólares. Gran poder de Dios. Y este año va a gastar $1 billón. O sea, el país que más gasta en defensa. Pero un factor importante con respecto a Rusia es que Rusia ha perdido mercado como exportador. Sí. En el 2018 Rusia exportaba el 22% de todos los armamentos que se exportaban en el mundo. Ahora en el 2024 cayó a un 7%. La sanción que le pusieron por la falta de mercado o la falta de socios. No, lo que pasa es que lo que produce tiene que centrarlo a la guerra con Ucrania. Sí. Okay. Y entonces está perdiendo mercado y esos mercados, ¿quiénes lo están supliendo? Por un lado Estados Unidos, por el otro está Francia y China, que ha ido mejorando toda su estructura militar. Bueno, profesor, a raíz de ese esbozo tan interesante que hace desde Medio Oriente hasta Europa y demás, nos queda la siguiente pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de una tercera guerra mundial? La tercera guerra mundial, muchos autores a través del tiempo, especialmente los realistas, encabezado por Kenneth Waltz, que escribió una obra llamada La Política Internacional, plantean que la existencia de las armas nucleares crea un sistema de disuasión entre las grandes potencias y surge entonces el concepto de la destrucción mutua asegurada, que es un concepto que incluso el mismo Mikhail Gorbachev en su obra La Perestroika lo utiliza. Dice que solamente un loco puede desatar una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque si una potencia con armas, o sea, un país con armas nucleares ataca a otro con arma nuclear, ¿qué va a ocurrir? Que va a recibir un ataque similar o mayor y entonces va a tener una destrucción. Por lo tanto, esa destrucción mutua asegurada es lo que disuade a los países a entrar en conflicto. El general prusiano del siglo XIX, Karl von Clausewitz, plantea que la guerra, uno de los objetivos es ganar. O sea, ningún país va a una guerra con el objetivo de perder. Entonces, si se percibe que el otro país tiene un poder similar, que es lo que se llama equilibrio de poder en relaciones internacionales, los países cuando tienen equilibrio evitan enfrentarse. Entonces, las armas nucleares generan un equilibrio, generan disuasión y por ese motivo la posibilidad de una tercera guerra mundial disminuye por la existencia de las armas nucleares. De hecho,
Kenneth Waltz era uno de los que planteaba que la proliferación nuclear era necesaria para reducir el conflicto entre las grandes potencias. Para los amigos que sintonizan en este momento, recordar que conversamos con el profesor Juan González, politólogo, experto en asuntos internacionales. ¿Qué le parece si viajamos del viejo mundo al nuevo mundo? Continente americano donde nos encontramos. Para diciembre, la primera semana de diciembre de este año, está pautada la celebración de la 10ª Cumbre de las Américas en República Dominicana, Punta Cana. Tradicionalmente los dominicanos solemos restarle importancia a este tipo de evento. ¿Qué importancia tiene en este contexto social, político, migratorio la celebración de esta cumbre en el país y cuáles usted entiende deben ser las prioridades de nosotros como nación en esa cumbre? Mire, esta es una cumbre muy especial. La primera visita al exterior del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue a la región. Por lo que decíamos anteriormente, China tiene una presencia muy significativa en América Latina, especialmente en América del Sur. En noviembre del año pasado inauguraron el puerto de Chancay y tienen un proyecto que es el Corredor Bioceánico Central para conectar el puerto de Chancay con el puerto de Santos. O sea, el puerto de Chancay en Perú, en el Pacífico, con el puerto de Santos en Brasil, en el Atlántico. Y así todos los países que están en la zona, integrarlo en un corredor económico a través del proyecto o de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Lo que quiero decir es que esta cumbre va a ser una cumbre muy especial porque Estados Unidos tiene los ojos muy puestos en la región por el avance de China en el ámbito económico, sobre todo las inversiones que está llevando a cabo. Recientemente, Costa Rica envió una misión a Taiwán. Ellos rompieron relaciones en el 2008 y dejaron de reconocer a Taiwán como Estado bajo el principio de una sola China. Enviaron una misión a Taiwán porque quieren desarrollar la industria de los semiconductores. Sin embargo, esto le generó una situación porque China criticó fuertemente esa misión que envió Costa Rica a Taiwán. Pero semanas antes, el presidente de Costa Rica emitió un decreto prohibiendo que las empresas costarricenses utilicen la tecnología china 5G en ese país. Es decir, que lo que vamos a ver en la cumbre de las Américas es una cumbre, vamos a decir, en un contexto muy distinto a la que hemos visto en otras ocasiones, porque la presencia de China va a dominar la agenda en la región. Claro, ahí estarán otros temas como el tema migratorio, el narcotráfico, entre otros, pero el tema central va a ser el tema de China. Bueno, usted ha tocado el tema migratorio y quiero enlazarlo con la cumbre de la OEA que se está realizando desde hoy hasta el viernes en el Caribe. Me parece que es en Antigua y Barbuda y es la 55 asamblea, ¿verdad?, de la OEA. Tengo entendido que Estados Unidos va a emitir una resolución en respaldo a Haití y que será secundada por Haití y que lo que busca es inyectar recursos a través de la OEA para buscar inyectarlos a la fuerza multinacional de Kenia. ¿Cree usted que estará la solución en manos de Kenia, en Haití? Y finalmente, y brevemente, porque ya estamos contra el tiempo, ¿qué se puede esperar de la OTAN, que tiene su encuentro de alto nivel en La Haya con los grandes líderes? Bien. En el caso de Haití, son buenas intenciones, pero lo ideal es que en Haití se cree una misión de estabilización como la que existió entre el 2004 al 2017. La MINUSTAH. Una misión similar a la MINUSTAH. Es lo más ideal. El Consejo Presidencial, que es un órgano de transición que se creó en Haití por consenso de los líderes con el apoyo del CARICOM, su mandato vence
el próximo año. En menos de 8 meses, o sea, el 7 de febrero de 2026, vence el mandato del Consejo Presidencial de Haití. Tenía tres funciones específicas que tenía que resolver: controlar las bandas, organizar elecciones y reformar la Constitución. Y hasta ahora lo que hemos observado que ninguna de esas 3 misiones principales que se le dio a ese consejo la van a poder lograr. De manera que la situación en Haití, a pesar de las intenciones de la OEA de dar mayor apoyo a esa fuerza internacional que lidera Kenia, no va a tener el efecto esperado porque el tiempo se le agotó al Consejo Presidencial de Transición de Haití, que es un consejo colegiado. Bueno, vamos a dar las gracias al profesor. No, con respecto a la de la OTAN, habíamos hablado al inicio de que se acordó el aumento del 5% para el presupuesto en defensa de todos los miembros. Esto es un gran desafío para muchos de los países de Europa y también genera una situación en el mundo, porque lo que estamos observando es que el mundo va a un proceso de rearme y eso es delicado. Y bueno, muchas gracias al profesor y politólogo Juan González. ¿Merece Trump un premio Nobel de la Paz? En estas circunstancias. Hay que esperar que avance su mandato. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Es un honor. Interesante, dale.